días, bienvenidos a la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos acompañen este jueves 18 de febrero de 2010. No olvide que puede participar en esta entrevista a través del chat o el correo electrónico. Envíenos su comentario o su pregunta para nuestro invitado para nosotros trasladárselo inmediatamente y pues tener esa participación y esa respuesta de la persona que está con nosotros esta mañana. Este día queremos hablar del futuro de la juventud en nuestro país, cuyo proceso de formación y evolución se está dando en un país como El Salvador, marcado por la violencia. También hablaremos de los jóvenes más allá de nuestras fronteras, y es decir, sobre los jóvenes en América. Saludamos esta mañana a Gustavo Moreno, quien es el presidente de los Jóvenes Demócratas Cristianos de América y también presidente de los Jóvenes Democristianos del Partido Demócrata Cristiano en El Salvador, quien está con nosotros en nuestros estudios. Gustavo, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar contigo, William, y acompañado por todos nuestros amigos que nos vienen desde el ciberespacio. Perfecto. Gustavo, para comenzar me gustaría poner un poco en perspectiva rápidamente qué es esto de los Jóvenes Demócratas Cristianos de América al que te has integrado, porque también me interesa saber un poco. Debo entender que vos como joven tampoco estás viviendo la política, pero bueno, en principio, ¿qué es esto de los Jóvenes de América? Bueno, la Juventud Demócrata Cristiana de América, en su abreviación JODCA, es una organización que aglomera a 33 movimientos juveniles de 25 países del continente americano, como los movimientos estudiantiles de Venezuela, como la juventud del Partido de Gobierno en México, la juventud del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador, entre otras juventudes de todo el continente. Cada 3 años se hace una elección de un comité directivo, su presidente junto con sus vicepresidentes, y en el 2008 pues tuve la oportunidad de competir como candidato en una elección de voto secreto donde cada representante de cada país vota. Entonces tenés, ¿qué estamos hablando? De casi 2 años de estar en la presidencia. 2 años. ¿Eso es, se elige cada 2 años o es? Cada 3 años. Cada 3 años. Cada 3 años. O sea que terminás el próximo año. El próximo año. Ahora explícanos, un poco tu dedicación actual. En este momento, ¿estás trabajando, dedicado a las empresas o qué haces? Sí, yo me dedico a las empresas familiares. Mi familia tiene sus propios negocios y para mí eso es importante para alguien que anda en política, no depender de la política. O sea, no vivir de la política. No vivo de la política. ¿Pensar vivir de política o sí? No, por los principios y valores. Ahora, en qué momento, pero en todo caso, te nace la idea de formar parte de los jóvenes, de integrarte al movimiento y después ser parte ya de asumir la presidencia, digamos, de los jóvenes en América? Bueno, resulta a través de que el Partido Demócrata Cristiano abre las puertas hacia los jóvenes. De hecho, a mí siempre me llamó la atención poder ayudar, poder servir. Ingresamos al Partido Demócrata Cristiano, empezamos a ver la apertura que nos daban, luego conocemos todo el entorno internacional y pues una de mis dinámicas en mi gestión como presidente es el relevo generacional. Yo quiero que ese sea mi legado como presidente de JODCA. Empezamos a trabajar a nivel de todo el continente, de todos los partidos, de todos los movimientos, incluyendo el Partido Demócrata Cristiano en El Salvador, para poner y destacar el tema del relevo generacional como punto estratégico de las políticas de cada partido. Perfecto, vamos a hablar un poco más de eso más adelante y profundizar más. Me decías cuando te pregunté sobre la dedicación actual, me decías, estás dedicado un poco a las empresas familiares, no esperas vivir de la política, pero bueno, lo que hemos visto en la práctica en este país, Gustavo, por muchos años, es que al final las personas terminan viviendo de la política y no solo eso, lamentablemente muchos parasitan de la política. Sí, esa es la razón por la que muchos de ellos se quieren o se perpetúan en sus cargos y creen que los partidos políticos no son un instrumento de la sociedad, sino que son sociedades privadas. Por eso es que en algunos partidos vemos de que no existe un relevo generacional, sino que siempre son las mismas personas, porque el día que estas personas dejen de estar en esos partidos, en ese momento su modus vivendi se les terminó. Yo creo, y quizás la palabra esencial de esto es, no pueden ser parásitos de la política. Y es que hay algo importante. La política se debe ciudadanizar. No se puede partidizar la sociedad. Entonces, lo que esto significa es que en los partidos políticos deben estar ingresando constantemente ciudadanos comunes para que las necesidades lleguen a donde deben de llegar. Porque un político que ya tiene 30 años de ser diputado, de tener su salario, de tener aire acondicionado, su carro, su celular pagado,
no sabe qué es el costo de la vida de una persona común. ¿Crees que eso lo aleja del conocimiento de la realidad y por lo tanto de despegarse más? Ahora, lo que no entiendo es que finalmente estas personas siguen estando ahí y siguen participando en las elecciones, porque también, no sé, me parece que hay una debilidad en el mismo proceso también, en el mismo mecanismo de elección en estas democracias, ¿no? Claro, pero también esto conlleva a la misma búsqueda de los ciudadanos, de la sociedad, de que nos involucremos. Es que si seguimos permitiendo de que sean estas personas las que sigan compitiendo, que sigan llegando a elecciones, que sigan estando en esos cargos, entonces vamos a seguir quejándonos y las cosas van a seguir cada vez peor. Eso yo creo, ahí yo le pongo un poco de responsabilidad a la sociedad civil, que asumamos nuestro rol. Bueno, justamente cómo asumir ese rol y cómo es que entonces la sociedad puede participar generando los cambios, porque bueno, estas personas, tú lo decías, o sea, personas que tienen 20, 30 años de hacer política y de vivir en un aire acondicionado, con buenos salarios, tampoco es fácil porque al final han hecho de la política un modo de vida. Quiero que hablemos un poco más, vamos a la pausa, ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Estamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con Gustavo Moreno, quien es el presidente de los Jóvenes Demócratas Cristianos de América y también el presidente de los jóvenes del Partido Demócrata Cristiano en El Salvador. Gustavo, nos quedamos entonces en el punto. ¿Es que acaso la sociedad puede tener capacidad o puede presionar a esos niveles para obligar a los partidos políticos a renovarse? No solo en el sentido estricto de la palabra, sino ser un poco más amplio, digamos, porque en el pasado también, bueno, ha habido casos donde ha habido jóvenes que se muestran como una renovación, pero en su pensamiento político han evolucionado muy poco. Es correcto. Y es que los políticos actuales tienen el deber ineludible, William, de orientar y capacitar a los que desde hoy son portadores del futuro. Pero esa orientación y esa capacitación no son en las prácticas anteriores de hacer política. Y es que hay una cosa importante. Los políticos actuales, los que hoy están en los cargos dirigenciales de nuestros partidos, son personas que vienen de la época de la guerra, con visiones puramente ideológicas. Ellos, a veces hay propuestas que vienen de un lado y no las pueden escuchar porque su visión es distinta, ideológica, y no ponen como punto de encuentro el beneficio de la sociedad o el beneficio de los salvadoreños. Yo te diría de que si los jóvenes no superamos la etapa de la confrontación, no superamos la etapa de la lucha de ideologías, del resentimiento, de la envidia, de los pleitos internos por candidaturas y todo ese tipo de prácticas anteriores, entonces no estamos haciendo nada. Sin embargo, yo miro una juventud más capacitada. Eso pasa también por la formación académica que cada quien tiene, por los valores y principios que tenemos, de hacer una política distinta. Nosotros somos una juventud, una generación posguerra. Ya no tenemos la visión de que aquel es guerrillero y este es de derecha, o no tenemos esas visiones. La juventud, lo que tenemos que ver son los colores patrios, es El Salvador, y cuál es el beneficio para los salvadoreños. Ahora, cuando hacía referencia a los cargos dirigenciales, a la gente que viene de la guerra, que están ahí, hacía referencia a todos los partidos, incluís a la democracia cristiana en esto. Sí, en alguna parte, pero aclaro una situación. Lo que no significa que hay que sacar todo lo que está, porque esta es una combinación de experiencia y renovación. Pero fíjate, William, que hay una cosa importante.
qué poca capacidad tiene la experiencia, si para poderse defender tiene que ridiculizar el concepto de renovación. Hace unos días yo miraba una entrevista de un dirigente de un partido político donde decía que la palabra renovación era una palabra descerebrada y ridícula. Pues me parece que hacer ese comentario demuestra que es un dinosaurio, un retrógrado de la política que no entiende que la renovación es esencial porque solamente eso permite la vigencia en el tiempo del pensamiento. ¿En tu partido ves que haya un interés genuino en dar esos pasos? Te pregunto, porque finalmente hemos visto algunas declaraciones de la semana pasada que justamente se publicaron acá en la prensa gráfica de Ana Guadalupe Martínez, hablando del relevo generacional y de la necesidad pues, de ir abriendo esos espacios. Pero ¿hay sinceridad en estos planteamientos? Fíjate que sí, yo en lo particular he de decirte que iniciemos por nuestro secretario general. Es un hombre con la visión clara del aporte que la juventud puede dar y de cómo abrir los espacios. Y él me comentaba cómo desde muy joven, desde los 22 años, él empezó a trabajar ya en lugares importantes. Entonces, esa misma visión, esa experiencia que él tuvo de esa apertura desde su juventud, es lo mismo que le genera darle hoy apertura a los jóvenes y sentados como línea estratégica el Partido Demócrata Cristiano de manera institucional ha decidido que en este marco de los 50 años hay que darle mayor espacio, mayor participación y esa debe ser la visión, que la juventud debe tomar un rol distinto, si no, no tiene esperanza nuestro país. Los comunistas vienen encima a querer cooptar el país y si nosotros no lo defendemos, estamos acabados. Bueno, quiero plantearte algunas interrogantes que nos están llegando de nuestros cibernautas, pero esto será cuando regresemos. Hay 3 preguntas puntuales que están haciendo y que pues, requieren de tu respuesta. Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Gustavo, nos están llegando entonces los comentarios o interrogantes de los cibernautas. William Escobar de San Salvador dice, en los partidos tradicionales nunca promoverán a los jóvenes, solamente como cuota de representación, es necesario nuevos partidos frescos. Él está hablando de nuevos partidos, no necesariamente de ser una especie de reciclaje, si es la palabra más adecuada para el caso de los partidos que están o que tienen vigencia. Orlando Aristides en San Vicente dice, tengo 23 años, ¿cómo inscribirme en un partido político? Y luego hay otras preguntas puntuales también. Vamos a ver, dice, ¿cómo puede la juventud involucrarse en la vida política del país? Y además, ¿cuáles recomendaciones y consejos le darías como organización a la juventud salvadoreña? Y los requisitos de ingreso para ser miembro activo de Jóvenes Democristianos de América y de la Juventud del PDC. Bueno, varias cosas que me interesaría entonces tu respuesta rápida, Gustavo. Bueno, en principio, lo que dice el amigo que los partidos utilizan a la juventud solo como cuota de representación, es importante en una situación, William. Nosotros no creemos en las cuotas, porque las cuotas son una marginación positiva. Lo que nosotros queremos es igualdad de condiciones, que nos miren de la misma manera en que miran a las mujeres, a los hombres, a los adultos, que nos pongan en las mismas condiciones y que cada quien compita según sus capacidades. Uno de los partidos nuevos, yo he de decirte en lo personal, partido que ha nacido en El Salvador, en esa misma elección se muere. Yo creo que aquí de lo que se trata es de tomar una bandera histórica, renovarla, refrescarla, ponerle rostros nuevos, más cercanos a la sociedad, más con la visión de los salvadoreños,
y entonces formar un nuevo aspecto político. En cuanto a los requisitos para ingresar a JOTCA, es ser joven y querer su país. Yo los invito a que busquen la página web, es www.jotca.org, y en Facebook igual está como JOTCA, Juventud Demócrata Cristiana de América. Nos decían también de que cómo puede involucrarse la juventud en política. Lo importante es que nadie nos va a llamar. Si nosotros no asumimos el reto, no asumimos el compromiso de país, de buscar los espacios de participación, de encontrarnos a nosotros mismos con la visión de país, no vamos a poder hacer nada. Lo importante es acercarnos a los partidos políticos, a las organizaciones civiles, desde nuestra trinchera, desde donde queramos. Pero es entrar, empezar a incidir, buscar nuestro espacio y empezar a dar nuestra opinión. Esa es la ventaja de vivir en democracia, que podemos opinar, que somos libres de pensar y libres de hacer. Bueno, no sé si hay algún teléfono o alguna dirección electrónica donde alguien te pueda llamar o pueda, buscar información. Bueno, ya hablaste un poco de internet, de la página, pero el teléfono. El teléfono 2281-9705. 2281-9705. Sí. Vaya, Verónica Lima desde Washington nos está escribiendo, dice: vivo en Washington, un área llena de muchos salvadoreños. ¿Cómo podemos participar en política desde el exterior? Bueno, este ha sido una inquietud permanente de los compatriotas en el exterior, siempre el mismo reclamo, o sea, sustentan la economía de este país, son el pilar fundamental en términos económicos y sin embargo no tienen participación, no son ellos los que deciden sobre el futuro de este país. Bueno, lo importante es partir del hecho de que como salvadoreños ellos tienen derecho a participar, a incidir y a opinar sobre el futuro de su país, porque ellos tuvieron que salir del Salvador porque aquí no encontraron oportunidades. Entonces ellos mismos vivieron una experiencia que debe ser superada en esta época actual. A mí me parece de que los salvadoreños en el exterior, con esa importancia que tienen de sostener la economía salvadoreña, deberían de presionar más, deberían de acercarse aquí y hacerle presión a los partidos políticos para poder incidir, buscar representación dentro de los partidos. Ahí vemos que los partidos hablan de tener alianzas estratégicas con salvadoreños en el exterior. Bueno, en cada elección corren los partidos políticos, los candidatos a buscar fondos a Estados Unidos. ¿Y qué sucede cuando no están en elecciones? Entonces, ahí es un poco el compromiso que tienen que tener nuestros hermanos en el exterior. Hacerle presión a los partidos y venirse, así como me fuiste a pedir, así como me buscaste cuando estabas en elecciones, hoy, ¿cómo me estás representando? Pero ¿cuál sería la salida más viable? Es decir, habría que abrir un espacio, son 84 diputados, habría que abrir un espacio más de representación directa del Departamento 15, digamos, a nivel de Asamblea Legislativa, o ¿cómo podría ser? Porque, bueno, hay partidos políticos que tienen su representación del sector en el exterior, pero, bueno, no sé si ese es el mecanismo más adecuado. Lo que sucede, William, es que ni la Asamblea, ni las alcaldías, ni el Ejecutivo les va a solucionar los problemas que hoy por hoy ellos tienen en otros países. Los salvadoreños en el exterior lo que más desean es poder incidir para que sus familias que están aquí en El Salvador puedan vivir mejor, vivan con dignidad y felices. Entonces, aquí no se trata de una representación específica de ellos en la Asamblea Legislativa. Lo que se trata es que puedan incidir dentro de los partidos políticos para que El Salvador se desarrolle, que es el fin último de ellos. Perfecto, voy a otra pausa comercial. Cuando regresemos me interesa también que hablemos un poco de los jóvenes y la situación de violencia en el país. Hablemos más de los problemas que están enfrentando en este país. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda.
Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Está conmigo en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Gustavo Moreno, el presidente de los Jóvenes Demócratas Cristianos de América y también presidente de los jóvenes del PDC en nuestro país. Bueno, hay una interrogante que me interesaría que la respondiera Gustavo antes de pasar a hablar de la situación más doméstica que tiene que ver con la situación de violencia y un poco hablar de cómo se ve también América, puesto que tu cargo va más allá de El Salvador. Pero Celestino Zúñiga de Nashville, en Tennessee, dice: mis padres emigraron de El Salvador y no sé nada de mi país. ¿Cómo conocer la vida social y política de El Salvador? ¿Qué recomendarías? Bueno, pues hoy todos los jóvenes sabemos que tenemos la herramienta del Internet. Podemos conocer noticias, intercambiar pláticas, estar en chat, o sea, toda la gama de oportunidades que nos brinda el Internet y tenemos claro cómo políticos hicieron así su campaña y así es como lograron llegar a la presidencia, como el caso del presidente Obama en los Estados Unidos. Así que yo le diría al amigo que utilice la herramienta del Internet y se va a dar cuenta, o que se acerque más a las noticias del Salvador. Bueno, no todas las personas tienen a veces acceso a Internet o incluso a una computadora, pero debería haber quizás un esfuerzo más a nivel de gobiernos también, ¿no? Pues necesariamente. Lo que sucede es que él está en Tennessee, me parece. No, claro, no, él sí nos está viendo por Internet, desde luego. Sí, pero sí, lo importante es que los políticos, recordemos que son los representantes de los salvadoreños, del pueblo. Entonces, ese acercamiento entre ciudadanía y representante debe ser permanente. Lo que pasa es que también aquí la sociedad permitimos que los políticos se acerquen solamente cuando van a pedirnos el voto. Hay que exigirles más. Bueno, siguen llegando preguntas y le voy a dar prioridad justamente a la participación de nuestros cibernautas. Daniel Cáceres de Ciudad Delgado dice: soy expandillero gracias a una entidad religiosa. ¿Qué pueden hacer los partidos políticos por los pandilleros? Y justamente vamos a entrar entonces ya al tema de la juventud en nuestro país. Bueno, los partidos políticos, por esencia, como decía anteriormente, son instrumentos de la sociedad. Y estos instrumentos son de representación de todos los salvadoreños. A mí me parece que el fenómeno específico de las pandillas tiene sus causas, o una de ellas es la desatención que ha habido de políticas públicas hacia la juventud. A mí me parece que lo principal que los partidos políticos deben de hacer es empezar a ver ese fenómeno y ver cuáles fueron sus causas y empezar a atenderlo. En El Salvador no hemos tenido durante todo este tiempo ninguna política pública encaminada en el beneficio de la juventud. Los jóvenes han tenido que emigrar, los jóvenes han tenido que, se han perdido los valores, se han perdido los principios, y los jóvenes cada vez se fueron quedando solos, reprimidos, se han sentido frustrados por la falta de desempleo, por la falta de salud. Hay varios problemas que el Estado debe de evaluar, de ver, de vigilar y sobre todo de satisfacer esas necesidades. Aquí vemos muchísimo que dicen que hay que ver la salud de los ancianos, es cierto, principalmente, pero ¿cuántas adolescentes están saliendo embarazadas? ¿Cuántos jóvenes tienen problemas psicológicos? Eso también es parte de la salud. Esa es parte del déficit de salud que los gobiernos tienen. Porque este problema de las pandillas es un fenómeno que conlleva problemas sociológicos y problemas psicológicos. ¿Y cómo ves entonces los 8 o 9 meses que tiene la actual administración del presidente Funes en gestiones con el FMLN actuando sobre esta materia, el tema específico de las pandillas? Bueno, pues todavía esperando que puedan ellos iniciar a ejecutar un plan. Yo tuve la oportunidad de estar en la presentación que el presidente Funes hizo sobre el plan de seguridad, que es un plan muy integral, que quizás se pudiera resumir en el eficaz y buen funcionamiento de las instituciones. No habría que hacer más. Si las instituciones funcionaran, no tuviéramos los problemas que tenemos. Lo que sucede es que aquí hubieron un montón de propuestas. La Cámara de Comercio, un montón de propuestas, pero no había quien liderara o hiciera el consenso de esas propuestas. Ahora pareciera ser que el presidente Funes está tratando de asumir el rol de ser el líder, como le corresponde, en el combate hacia la delincuencia, y ojalá lo ejecute más. Los partidos políticos lo que tenemos que hacer es perfeccionar ese plan,
ayudar a que las cosas salgan, porque el problema de la seguridad no es un problema ideológico ni partidario. Ahí hay unos que dicen que van a presentar un plan, los salvadoreños no podemos estar esperando a que a los iluminados se les ocurran los planes. Necesitamos ya la seguridad, ya. No podemos seguir estando presos en nuestras propias casas. Ahora, los jóvenes están poniendo la cuota más alta de sacrificio, de muerte, de sangre. Los jóvenes que más mueren en este país, quienes más mueren en este país son jóvenes de 14 a 34 años. Quiero que hablemos un poco también sobre las medidas que se están adoptando, es decir, el aumento de penas para los menores infractores. Ahora se quiere equiparar también para aquellos que los manipulan. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, vamos en este momento al último segmento de la entrevista. Gustavo, te preguntaba entonces, porque dejamos pendiente el tema de, por ejemplo, qué hacer con los jóvenes. Ahora lo que se está hablando en el caso de las pandillas es con los jóvenes o infractores en general. Bueno, ya se tomó la decisión de aumentar los años de cárcel para ellos. El presidente Funes ahora ha insistido en más represión. Lo que en el pasado, bueno, se insistía mucho era la prevención desde las izquierdas. Ahora se está hablando ya, no, bueno, admitiendo que hay que reprimir. Pero entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar esto? Pues qué bueno que el problema ya no se trata de que la izquierda habla de prevención y la derecha habla de represión, porque esas son visiones puramente ideológicas. Lo que necesitamos es la solución del problema. Y esa solución del problema es integral, que tiene que ver con la prevención, que significa con programas sociales, con programas de salud, de educación, pero también con la represión, porque el problema de inseguridad que los salvadoreños estamos viviendo ha llegado a niveles verdaderamente alarmantes. Que El Salvador sea de los países más violentos del mundo no podemos ser, ni tampoco es motivo de orgullo para nosotros. En cuanto a aumentar las penas para los jóvenes, bueno, son las medidas a corto plazo que hay que tomar y a mí me parece que si esas son las medidas en este momento necesarias, pues enhorabuena, ¿verdad? Pedro Molina nos ha escrito desde San Francisco Botera, dice, ¿cómo mantener a la juventud alejada de las pandillas y la criminalidad? Algo hicimos referencia a esto, pero bueno, ahí está la pregunta, plantea otra vez. En la medida en que se den cuenta y que el gobierno empiece a invertir más en la educación, los jóvenes necesitamos y tenemos derecho a la educación. Y es que la educación es la columna vertebral del desarrollo. Pero ¿cómo es posible que en El Salvador el cupo para la educación universitaria sea tan limitado que no tenga espacio y que haya un montón de personas que desean ingresar a la Universidad Nacional, pero simplemente no hay presupuesto, no hay espacio para poderlos tener? Eso no puede ser. No puede ser que El Salvador, como Estado, no haya desarrollado escuelas de capacitación especializadas. ¿Cómo puede ser que aquí no hayan lugares, aquí hay jóvenes con coeficientes altísimos, que pudieran ser tremendos científicos si se les diera la oportunidad? Yo no creo que los salvadoreños estemos tan devaluados, mentalmente, para no poder desarrollarnos. Aquí lo que sucede es que los políticos, que son los que dirigen el Estado, el gobierno, deben de empezar a evaluar a la juventud como el futuro y como lo que quieren del Salvador, y dejar de ver los intereses personales o particulares de grupos. Y eso es sumamente importante. Ahora, Gustavo, pero bueno, los jóvenes están en una situación sumamente difícil en esta circunstancia, porque bueno,
En la década antepasada fue, digamos, la situación de conflicto en el país, los jóvenes involucrados en la cuestión de la guerra, afectados por la guerra, ahora la situación de las pandillas, afectados también por esto. En América del Sur la juventud tampoco está exenta de estos fenómenos. El caso de Venezuela, los jóvenes, los universitarios ahora involucrados en actividades políticas, en presencia ante lo que puede estar haciendo Hugo Chávez en Venezuela. Entonces la pregunta concreta, ¿hacia dónde está caminando la juventud en el continente? Bueno, fíjate que lo que sucede es que hay un principio básico que ningún individuo debe ser privado, y es de la libertad de pensar, de hacer, de decir. Estos regímenes totalitarios que están cada vez más sacando cara en el continente americano, ahí veía yo ahora en la prensa gráfica que decía que el vicepresidente había dicho que hay que hacer una revolución democrática hacia el socialismo, que sabrá Dios qué es eso, pero lo que sí es cierto es que nos permita el señor vicepresidente a los salvadoreños escoger el estilo y el modelo de vida que nosotros queremos. Y eso pasa porque todos los políticos tienen que ser responsables. Y quiero dejar algo como punto, William. En Venezuela la juventud tuvo que organizarse y salir a la calle y han sido los únicos que han podido detener en cierta medida a Hugo Chávez, porque los partidos políticos han estado tan ocupados en pelear candidaturas, en pelear las dirigencias de sus partidos, en dividirse los partidos, y no sirvieron para poder representar a los ciudadanos. Los jóvenes salieron a la calle, los jóvenes han sido golpeados, amenazados, etcétera. Bueno, no solo estuvieron ocupados, sino que demasiado desprestigiados, ¿no? Porque en Venezuela les está costando mucho. La oposición incluso no logra articular un esfuerzo muy concreto, a no ser porque Hugo Chávez está cometiendo muchos errores y está desprestigiándose. Claro, William, es que cómo no va a estar desprestigiado si los partidos políticos lo que hacen es dividirse, si los partidos políticos lo que muestran, en lugar de velar por las necesidades de la sociedad, es estarse peleando que quién va a ser el dirigente, o quiénes van a ingresar a las dirigencias, o quiénes van a estar en los comités asesores, o quiénes van a ser... O sea, no podemos estar en eso. La oposición, por ejemplo, salvadoreña, que empiece a dar propuestas y hacer una verdadera oposición de lo que los salvadoreños queremos, no estarse peleando los huesos que tienen. Hoy por hoy, los salvadoreños no se sienten representados en la oposición si siguen haciendo lo que están haciendo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gustavo, te agradezco que hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Terminamos así entonces la entrevista en línea de este jueves. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.